¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Le invito a revisar nuestra pregunta en Twitter para que se sume a ella. La tenemos aquí en pantalla. Tras candentes protestas de los chalecos amarillos o gilets jaunes, como se dice en francés, Emmanuel Macron, el presidente de ese país, anuncia un aumento de más de 100 euros al salario mínimo y esto es para 2019, dicho sea de paso, y pago de horas extras sin impuestos. Exhorta a empresas privadas a pagar aguinaldos sin impuestos también. Le preguntamos, ¿es la solución a la crisis que vive Francia? Opine, participe. Mientras le cuento que en un ambiente de paz y en total tranquilidad, miles de venezolanos salieron este domingo a ejercer su derecho al sufragio, pese a no pocas presiones de sectores opositores y potencias extranjeras. De ello le vamos a hablar en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Vamos a ver primeramente qué resultados arrojó esta elección de concejales y concejalas en Venezuela. La coalición Gran Polo Patriótico, que lidera el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, encabezó este 9 de diciembre las elecciones de concejales. La coalición obtuvo más del 90% de los cargos en disputa. Según los cómputos preliminares del Consejo Nacional Electoral, las fuerzas leales al chavismo ganaron 142 de las 156 votaciones del listado adjudicables, al imponerse 449 de las 467 hasta ahora completadas. Con estos números, la Revolución Bolivariana se alza con el 93,5% de las cámaras de concejales elegidas. De 20,7 millones de electores convocados para esta jornada, votaron 5,6 millones, lo cual representa una participación del 27,4%. En la anterior elección de 2013, cuando se eligieron simultáneamente concejales y alcaldes, la abstención fue de un 41%. Sin embargo, de acuerdo con las consideraciones de la Misión Internacional de Expertos Electorales, tradicionalmente este tipo de comicios locales suelen tener pocos niveles de participación en Latinoamérica, por lo cual lo sucedido la víspera en Venezuela respecto al índice de participación no es novedad en la región. Y Estados Unidos, por ejemplo, descalificó estas elecciones de concejales en Venezuela. Sin embargo, el propio Consejo de Expertos Electorales de América Latina destacó la transparencia y organización de los comicios. Le cuento, durante una rueda de prensa, Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador y miembro de la delegación, indicó que la jornada cumplió con los estándares internacionales en materia logística, organizativa y de procedimientos. Aseguró que el clima social y político en el día de la elección transcurrió con total normalidad y tranquilidad. Por último, señaló que el sistema electoral venezolano, esto lo destacó, posee un amplio reconocimiento por ser el más auditado y también destacó la inversión en tecnología por parte del Estado para el escrutinio y transmisión de resultados. Pudimos constatar que la logística, los materiales electorales, los centros de votación y el personal que da cobertura a esas instancias estuvieron a tiempo y dispuestos en cada uno de los lugares. Por lo tanto, esta ha sido una garantía de este proceso electoral. Pudimos constatar de la misma manera que el clima social y político en el día de la elección fue de tranquilidad y normalidad. Las auditorías en la mayor parte de los sistemas electorales del continente no se hacen las auditorías como lo hacen acá. Entonces todas esas cosas son criticadas, son señaladas y son, diríamos, objeto de mucha polémica y que todavía no se han obtenido los cambios necesarios. De tal manera que en ese sentido es admirable cómo en Venezuela se ha perfeccionado su sistema electoral. Desde Caracas, Luis Tavera nos amplía esta información. Te saludo, Luis. Has participado en esta rueda de prensa. Cuéntanos otros pormenores. Te saludo a ti, a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur a esta hora. El sistema, la elección municipal que se realizó ayer acá en esta nación suramericana ha dado varias características que han resaltado también los integrantes del Consejo de Expertos Internacionales de América Latina. Ellos decían que Venezuela sigue siendo el país con una cultura democrática que se resalta en comparación a otras naciones y también calificaban el proceso de sufragio en esta nación como rápido y también confiable, porque
porque comparaban que en otros países todavía el sistema electoral es a través de papel y en cambio Venezuela ha sido uno de los países pioneros en realizar este sistema de votación electrónicamente. También resaltaban un poco el clima social, el clima de tranquilidad en que se llevan a cabo ya los 25 procesos electorales durante 20 años que se han realizado acá en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral ayer también emitía los resultados. El primer boletín, el 92% de los ganadores, a los postulados a concejales y concejalas que van a representar desde las comunidades a las diversas cámaras municipales para seguir en el avance del cumplimiento de las políticas sociales que emergen desde las alcaldías. Datos que resaltaba el Consejo Nacional Electoral: de los 467 cargos nominales, decían que 449 fueron victoria para el Partido Socialista Unido de Venezuela, partido aliado al gobierno nacional. También decía que otra característica fue la demostración de democracia, ya que los 51 partidos políticos que participaron en esta elección municipal también tenían participación en la oposición venezolana. Mucho de qué hablar, muchas características positivas que decían las autoridades nacionales de esta elección número 25 que se desarrolló acá en Venezuela. Muchas gracias, Luis. Vamos entonces a cerrar este primer tema. Abrimos paso a la pregunta en Twitter por si se acaba de conectar con nosotros. Además, lo invitamos a que participe. Ahí le va. La tiene en pantalla. Tras candentes protestas de los chalecos amarillos o gilets jaunes, Emmanuel Macron anuncia el aumento de más de 100 euros al salario mínimo para 2019 y el pago de horas extra sin impuestos. Exhorta a empresas privadas a pagar aguinaldos sin impuestos también. Le preguntamos, ¿es la solución a la crisis que vive Francia? Participe. Y nuestra imagen del día nos llega desde Italia. El ministro del Interior, Matteo Salvini, desalojó junto a fuerzas de seguridad una fábrica de penicilina donde vivían unas 500 personas, entre ellas migrantes africanos, italianos y familias romaníes. Con esas imágenes nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta en breve. Estamos de regreso tras la megamovilización del sábado 8 convocada por el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. El presidente Emmanuel Macron ofreció un mensaje a la nación anunciando mejoras económicas. Sin embargo, siempre hay un sin embargo. Los sectores sociales se mantienen firmes en que la dimisión del mandatario es la única vía a esta crisis. Le ampliamos en nuestro segundo tema del día. Macron rompió 3 semanas de silencio tras protestas contra las políticas neoliberales aplicadas en su gobierno. Luego de reunirse con sindicatos, la patronal y altas instituciones del Estado, el mandatario anunció el aumento del salario mínimo. Dijo que la lucha de los chalecos amarillos será justa. Vamos a recordar que según el Ministerio del Interior francés, en las manifestaciones del sábado participaron más de 130.000 personas. Fueron reprimidas por casi 100.000 agentes policiales, lo cual dejó aproximadamente 2.000 detenidos. Vamos a revisar ahora cuáles fueron en concreto esos anuncios de Emmanuel Macron este lunes en mensaje a la nación. En primer lugar tenemos el aumento del salario mínimo de más de 100 euros mensuales a partir de 2019. Además, el pago de horas extra libres de impuestos. Exhortó a la empresa privada a pagar un aguinaldo o bono de fin de año a sus trabajadores también exento de impuestos. A París nos vamos con Sergio Rodrigo para que nos ofrezca pormenores. Saludos, Sergio. Reacciones, si se tienen ya. Muy buenas noches desde París, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. El presidente Emmanuel Macron, en una locución de 13 minutos en las televisiones de Francia, ha señalado que va a aumentar en 100 euros el salario mínimo interprofesional en Francia. Además de ello, ha insistido en que, sumado a la rebaja fiscal, va a insistir en que las empresas ofrezcan un salario extra a los trabajadores. Es el objetivo principal para
parar las protestas de los chalecos amarillos aquí en Francia. Emmanuel Macron hace autocrítica, insiste incluso en que ha sido demasiado tarde esta reacción, y es que lleva más de una semana sin pronunciarse acerca de los enfrentamientos que se están produciendo en Francia, sobre todo de la población que sigue mostrando su rechazo a las políticas neoliberales y a los recortes y ajustes aplicados por el presidente Emmanuel Macron. Habrá que esperar, porque aunque Macron hace autocrítica, insiste en que en este año y medio han sido muy lentos en reaccionar, y para ello habrá que esperar a ver qué dicen los chalecos amarillos, porque de momento no se sabe si continuarán con las protestas, porque su máxima en los últimos días era la dimisión de Emmanuel Macron y continuar con las protestas, donde el refuerzo policial ha estado muy presente. Macron ha insistido en que la violencia no será el paso para la convivencia en Francia, que sigue en las calles y que sigue planteando diferentes protestas de cara a una reforma estructural de la economía. Habrá que esperar, como digo, a ver qué es lo que van a decidir este movimiento de los chalecos amarillos. Muchísimas gracias, Sergio. Vamos a seguir revisando reacciones tras este anuncio. El periodista y sociólogo francés Romain Migus afirma que el aumento de 100 euros del salario mínimo no estará tomado en cuenta por las jubilaciones o el seguro de desempleo. Los aguinaldos no van a ser obligatorios por parte de los empresarios privados, y el pago de horas extra libre de impuestos tendrán como consecuencia la generalización de la precariedad laboral. Vamos a repasar en este contexto cuáles han sido las políticas tomadas por el presidente Macron que han suscitado el rechazo de la población y desembocaron en estas protestas sociales de los chalecos amarillos. La subida de los precios de los combustibles, el aumento de los impuestos, lo cual ha generado el descenso en el poder adquisitivo de los franceses. Finalmente, la medida fue retirada por el gobierno por las protestas, pero manteniendo otras, como la flexibilización de condiciones laborales en fomento de la precarización, la reforma del acceso a la educación superior, lo cual dificulta el acceso a la universidad por parte de los menos favorecidos económicamente, digo, lo que ha generado también el apoyo de estudiantes a la protesta social. Y todo ello le ha valido a Emmanuel Macron el apodo de Le Président des Riches, o sea, el presidente de los ricos, así le dicen los sectores sociales. Cifras también que nos ayudan a comprender el contexto de las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia. Desde que Macron llegó al Elíseo en mayo del año pasado, el precio de la gasolina subió un 13%, el diésel un 25%, según datos de Le Monde, mientras que la inflación en el último año cerró en una media de 1,87%, lo que ocasionó que el 70% de la población respaldara las protestas contra la gestión gubernamental. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este lunes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Tatiana Portela. En el marco de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se denunció el sistemático asesinato de líderes sociales y la negligencia del gobierno de Iván Duque en Colombia. En lo corrido de año han sido asesinados 236 líderes y defensores. Otro más, este de Nacho Lemus. En el Día de los Derechos Humanos y a 8 meses de la prisión de Lula, movimientos, sindicatos y otras organizaciones en Brasil realizan un acto por la libertad del expresidente en el escenario donde fue tomada esta foto, el Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo do Campo. Avanzamos. Tiare Valenzuela. Caso Catrillanca, revocan prisión preventiva de 2 excarabineros imputados por obstrucción, el delito de obstrucción a la justicia. Otro más, este de Pablo Pérez. Miembros de la caravana migrante expresan su voluntad de conseguir empleo en la ciudad fronteriza de Tijuana. Escuchamos a Pablo. Pues aquí en el albergue, a las afueras del Polideportivo Benito Juárez, como podemos ver, más de 400 personas siguen pues pernoctando en las calles, ya que se cerró esta unidad deportiva cuando se inauguró el albergue El Barretal, allá a 16 kilómetros en la zona oriente de la ciudad. Y bueno, muchos de los que están aquí dicen que prefieren estar por las condiciones de seguridad, pero sobre todo por la cercanía con las posibles fuentes de empleo y
los trámites migratorios con los cuales pueden regularizar su situación, obtener la clave única de registro de población y entonces aplicar o solicitar un empleo en las muchas fábricas y talleres que existen en esta ciudad fronteriza que vive justamente en gran parte de la maquila o la fábrica con intención de exportar, por lo cual pues hay muchos que han expresado su deseo de, independientemente de la posibilidad de cruzar hacia Estados Unidos, obtener un trabajo para pues poco a poco ir abandonando esta condición de albergados, de vivir en campamentos y rentar alguna vivienda, lo cual ya han hecho, sabemos, no tenemos una cifra exacta, pero el Servicio Nacional de Empleo aquí en Baja California ya reporta que son varios cientos los que han obtenido un empleo aquí en Tijuana, particularmente aquellos que cuentan con alguna calificación o un oficio en particular. Muchísimas gracias a Pablo y vamos ahora con otro de nuestros Pablos. Este es Navarrete, Reino Unido. Theresa May aplaza la histórica votación sobre el proyecto de Brexit. En una intervención ante la Cámara de los Comunes, la mandataria ha confirmado que la votación se canceló ya que temía perderla por un margen significativo. Avanzamos al tema en desarrollo. Nuestro tema en desarrollo nos lleva a la Argentina. Organizaciones sociales exigen al gobierno de Mauricio Macri un mayor presupuesto para la construcción de viviendas sociales. Aseguran que el país posee un déficit de 1.5 millones de viviendas y otros 2 millones en situación de precariedad. Sabrina Roth nos tiene la ampliación desde Buenos Aires. Sabrina, saludos. Adelante. Hola Rey, buenas tardes. Este mediodía, organizaciones sociales, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, junto con el movimiento Evita, se movilizaron hasta la Secretaría de Viviendas de la Nación en reclamo por el déficit habitacional que hay en la Argentina. Reclaman que faltan construir 1,5 millones de viviendas y que otros 2,5 millones están en condiciones de precariedad. Ahí la denuncia o el reclamo fue no solo por la construcción de viviendas, sino también por los saldos adeudados. Hay 3.500 viviendas que las han construido las organizaciones sociales a través de cooperativas y lo que denunciaban es que a pesar que se duplicaron los valores de la construcción producto de la inflación y de la devaluación, el Estado Nacional sigue pagando lo mismo que pagaba hace 2 años por metro cuadrado, con lo cual también había un reclamo por la actualización de precios. Lo cierto es que después de una reunión que mantuvieron con el secretario de Viviendas de la Nación, Iván Kerr, se comprometieron a pagar en esta semana los saldos adeudados y también actualizar los precios, pero falta saber si la provincia de Buenos Aires, una de las más grandes y las que más deuda tienen, finalmente van a cumplir con este compromiso. Así que desde las organizaciones anunciaron que si no hay novedades, el jueves o el viernes estarían movilizando en la ciudad de La Plata frente a la gobernación que conduce María Eugenia Vidal. Volvemos con ustedes a estudios. Muchísimas gracias, Sabrina. Vamos con nuestra pregunta en Twitter. Tenemos respuestas. Primeramente les recordamos cuál era la pregunta. Tras candentes protestas de los chalecos amarillos o gilets jaunes, Emmanuel Macron anuncia un aumento de 100 euros al salario mínimo para 2019 y pago de horas extra sin impuestos. Exhorta a empresas privadas a pagar aguinaldos sin impuestos también. ¿Es la solución a la crisis que vive Francia? Vamos a ver algunas de las respuestas que hemos recibido. Por ejemplo, esta de Eleazar: es un reconocimiento oficial del caos socioeconómico y la responsabilidad gobierno-sistema neoliberal. Lo demás es tratar de comprar la voluntad y el clamor del pueblo en las calles. Vamos a otra. María González: no, son limosnas, pero es la segunda orden que cumple. Va muy lento, cumple una orden cada sábado. Pues este sábado la siguiente orden. Tercera respuesta, la de Agustín: para nada, el neoliberalismo nunca será la solución.
Y por último tenemos esta de Miguel Bolaño. En parte es la solución, dice, pero el pueblo tiene que seguir en las calles exigiendo y peleando sus derechos, como acabar con las políticas neoliberales que se han querido imponer a la fuerza en Francia. Medidas que afectan directamente a los más pobres y a la clase trabajadora. Y vea entonces el GIF que utiliza Miguel Bolaño en su respuesta a Twitter. Muchísimas gracias a todos por su participación. Lo vamos a dejar entonces con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Y hoy le mostramos un hombre de 71 años que busca cruzar el Atlántico nada más y nada menos que dentro de un barril. Así como lo oye, el navegador Jean-Jacques Savin quiere realizar esta odisea dentro de un barril, impulsado solo por las corrientes marinas desde las Islas Canarias hasta el Mar Caribe. Con esas imágenes lo dejo. Muchísimas gracias por estar con Telesur.